Tenemos más voces del pueblo, tenemos una voz del pueblo más. Esta es la tercera entrega, y le pido a don David que nos grabe. Esta es la tercera entrega del queridísimo Nehyolotl Toltecatl, artista, activista, muralista, que bueno que se desenvuelve él en el área de Los Ángeles, California, para pues hablarnos de nuestra idiosincrasia, de el Renacimiento mexicano. Pues sí, es que es un tipo de genocidio, ¿no? Pero nunca hablamos de este genocidio. De genocidio donde acabaron con 95% de nuestra población. Entonces, en esto existieron varios personajes, como por ejemplo, un fulano del nombre Bartolomé de las Casas, que era un español, que él miraba toda esta barbarie causada por los mismos españoles. Todo esto fue, por cierto, todo esto fue documentado por los españoles. Todo esto fue documentado por los españoles. Ellos mismos anotaban toda la masacre que estaban haciendo. Y nomás en lo que es en México, Centroamérica, 23 millones. En todo este continente se ha estudiado y se ha calculado que mataron 100 millones de habitantes. Estamos hablando no nomás de los españoles. Los españoles iniciaron todo esto, pero los portugueses, los franceses, los británicos, los ingleses. Entonces, eso no se conoce y debemos de conocerlo. Es más, incluso hay un término que muchas veces nuestra gente usa que viene a consecuencia de ese genocidio. Básicamente de allí viene de todo eso, de la invasión, la colonia, el genocidio, y ese es el término hijo de la chingada. El hijo de la chingada fue un término usado por los españoles para subajar todavía más a nuestra gente. Como si, por ejemplo, decían, si un español miraba a otro español de lejos, me dice, mira, ahí viene ahí viene uno de nuestra gente, alguien castellano. Decía, no, ese no es nuestra gente, ese es un hijo de la chingada, es un hijo de esa raza. El término raza, hijo de la chingada, el término prieto, todos esos son términos que estaban para deshumanizar a nuestra gente. Entonces, no se habla de esto. México no tiene museos como digamos aquí en Los Ángeles o la Ciudad de México, como centros de tolerancia, como dicen, donde enseñan todo el genocidio que está sucediendo. Y coincidentemente, un poquito de desviarnos, pero ni tanto, cuando terminen con este genocidio en Gaza, los israelíes, que ahora se están portando como los nazis que odiaban tanto, van a poner ese genocidio en ese lugar, el Museo de Tolerancia, que por cierto no existe. Yo he ido allí y hablan de otros genocidios, pero mayormente es el genocidio concentrado en la comunidad judía. Bueno, esos museos no existen, esos centros que trae esa información para nuestra gente, para que miren lo que sucedió con nuestros ancestros, no existen. Deberían de existir. Deberíamos de conocer esto. Tenemos que también mirar de que todo esto que está sucediendo, todas cosas positivas que están sucediendo, tenemos que también nosotros estimular a nuestro presidente, estimular a Claudia cuando llegue ella también, porque ella es obviamente de descendencia judía y ella conoce de los centros culturales. Yo la he visto en videos donde ella va a las sinagogas y habla del judaísmo, ¿no? De lo que es ella. Y ella es más sensible de seguro, pues obviamente porque ella sabe, especialmente siendo de descendencia judía. Nosotros deberíamos también impulsar de que estos centros culturales se establezcan, centros culturales, centros de tolerancia también, donde conozcamos de nuestro genocidio. Pero más bien que todo, es los centros culturales que faltan. El presidente ha hecho muchas cosas para el beneficio de nuestra gente, pero pienso que, como dice el presidente, dice, no nomás de pan vive el hombre. Pues no nomás también de cosas que obviamente nos benefician, vamos a vivir. Necesitamos nosotros nuestros centros culturales. Estoy hablando de centros culturales a escala mundial,
centros culturales como, digamos, como se han hecho bancos del bienestar. Que un centro cultural exista en cada municipio, en cada pueblo pequeño, para que nuestra gente seamos educados sobre nuestra cultura, y eso va a traer todavía más. Eso va a ser la pegadura que va a moldear a nuestra gente. Y el racismo del futuro no va a existir. Porque se imaginan, un güerito de allá de Sonora, de Jalisco, de Zacatecas, que conozcas que sus ancestros estaban aquí hace miles de años, ¿ok? Y que tiene mucho en común con un niño de allá de Chiapas, que todavía habla parte de la lengua maya, ¿verdad? Ahora, ese racismo, ellos no van a ver eso. Igual como en comunidades, digamos, otra vez voy a hacer referencia a la comunidad judía. El judío, muchos vienen de diferentes colores. ¿Y qué creen? En un tiempo ellos no hablaban el hebreo. No fue hasta que llegó un señor que se llamaba Ezequiel Ben Yehuda, que él fue el que básicamente reconstruyó el hebreo, y con esa lengua se unieron los judíos de Rusia con los judíos de Francia y los judíos de Argentina. Y hablando el hebreo se juntaron y se pudieron comunicar. Reconstruyeron esa lengua que era una lengua muerta. Lo que estoy diciendo aquí, que si nosotros estamos transformándonos, ¿por qué no transformarnos a lo que éramos? Tomar todo lo bueno de nuestras culturas originarias, ¿verdad? Tomar todo lo positivo y reconstruirnos como una gente originaria en este continente. Por ejemplo, ¿por qué no usar la lengua náhuatl como la lengua franca, la lengua que va a unir a todos estos pueblos? Ya digamos, uno que habla otomi se va a comunicar con la lengua náhuatl, ¿verdad? Uno que habla mayo en Sonora se va a comunicar con la lengua náhuatl. Porque el español, ¿qué creen? El español no es nuestra lengua. El español es la lengua colonizante. Igual como si, if I were speaking to you in English, it's English. Y mire, está muy interesante, se corta en una parte muy fuerte, muy interesante al hablar precisamente de lenguas colonizantes. Hay un argumento muy estúpido que dan los nacionalistas españoles cada vez que sale a flote el tema de pues ofrecer disculpas a los pueblos originarios de México tras las vejaciones ocurridas durante la mal llamada conquista de México. Son genocidio, fue una ocupación, fueron muchas circunstancias verdaderamente cuestionables. Y es que mientras uno está dialogando con ellos, o debatiendo, o discutiendo, salen con la grandísima pendejada de que, ¿y en qué idioma estás discutiendo conmigo? ¿En qué idioma estás debatiendo conmigo? Bueno, lo he dicho una y otra vez, los mexicanos hemos hecho a la lengua completamente nuestra. Ya no puede decirse que es solamente una circunstancia propia de la península ibérica. Y pues ve ahí todos los modismos y planteamientos gramáticos que tenemos los mexicanos. Es más, es tan sencillo como que podemos mandar a chingar a su madre a ese tipo de personajes racistas, nacionalistas y bueno, pues fascistas que quieren seguir imponiendo este tipo de circunstancias. Y viene a colación lo que plantea Neyolotl a un clip que está circulando en estos momentos en redes sociales, especialmente en Twitter. Es una especie de programa allá en España en el que el panel pues cuestiona si Hernán Cortés, el genocida, es un héroe o un villano. La mayoría de los participantes de este panel, como lo sé, la mayoría del pueblo español, pues sabe que Hernán Cortés es un villano, en definitiva, que fue, pues en primer lugar, uno de los primeros corporativistas del mundo, que sin ningún tipo de escrúpulos intentó enriquecerse a costa del sufrimiento y la muerte. Y quiero hacer también la aclaración aquí. Al hablar de nacionalistas españoles, no me refiero a patriotas españoles, que eso es
que se les puede obviamente respetar. Ni me refiero a todo el pueblo español al que respetamos y con el que, nos guste o no, los mexicanos compartimos mapa genético. Esa es la realidad. En lo general, y lo hemos visto, el pueblo español es muy respetuoso del pueblo mexicano. Y además está pues sufriendo, o sufrió, o sufre las mismas cosas que sufrimos los mexicanos en cuanto al neoliberalismo. Hoy en día, en ese país, a pesar de que supuestamente tienen un gobierno de izquierda, pues se enfrentan a circunstancias terribles. Hay una serie de manifestaciones de campesinos que han sido reprimidas con la mayor violencia en la capital, Madrid. Es un pueblo que sufre, como ha sufrido el pueblo mexicano, ante las élites. Son esas las élites, son esos los ultraderechistas, son esos los que están, por ejemplo, con el Partido Popular, o peor aún, con este partido Vox, que es neonazi, los que tienen estas ideas hispanocentristas, creo que así le llaman, hispanocentristas, que creen que, bueno, España es el centro de la tierra y circunstancias así. Bueno, va usted ahora a escuchar a un verdadero estúpido justificar la conquista, la mal llamada conquista de México, y a justificar a alguien como Hernán Cortés. Estoy buscándole el nombre de este hijo de su mal dormir, pero no lo he hallado. Ahorita lo buscamos y platicamos al respecto. ¿Héroe o villano? ¿Quién es para ti Hernán Cortés? No, héroe jamás de la vida, pero si quieres ser un asesino impresionante. Villano, muy villano. Imagínate que hubieran votado los aztecas. Hernán Cortés no estaba ni en la lista. O sea, No, es un error histórico. Si hubiesen votado los aztecas, probablemente, pero si hubiesen votado los totonecas y los zacaltecas, le sacan hombros. que Hernán Cortés llegó con 600 hombres y 16 caballos. Conquistó un imperio de 7 millones y el 99% de sus tropas eran indios que habían estado oprimidos por los aztecas. Fue un genio militar, no solo porque logró derrotar un imperio que tenía 7 millones de habitantes, el imperio azteca. Tenochtitlán, que era la capital, tenía 300.000 habitantes, cuando Londres tenía 60.000. La labor de España, hay que ir allí, ver las universidades, ver las catedrales, ver las iglesias, etc. Compara eso con lo que hicieron los ingleses en las 13 colonias. La primera gran obra de los británicos es Harvard, que es de 1600 y pico. La primera catedral en República Dominicana es de 1502. Madrid era un poblacho, cuando éramos imperio, al lado de lo que era el México virreinal, la capital de Nueva España. ¿Y entonces por qué cargárselos a todos? ¿Cuánta gente murió en las guerras napoleónicas? Bueno, no te me vengas por la 3 millones. No. Si Hernán Cortés hubiese sido francés, hubiese salido el primero. Yo creo que también hay que atribuirle un último mérito a Hernán Cortés, y ha sido el pionero de la cancelación. Cortés está cancelado, entre otras cosas, porque hasta López Obrador, el presidente de México, pidió a España que pidiéramos perdón. ¿Hemos pedido perdón, Margallo? ¿Hay que pedir perdón? ¿Pero cómo vamos a pedir perdón? López Obrador no existiría si no fuese por Hernán Cortés, porque es de descendencia española pura. En la leyenda negra hay cosas muy pintorescas. El oro que España trajo fueron 200 toneladas, entre 2010 y... Este pobre pendejo dice que México extrajo más oro de 2010 a 2020 que lo que se llevó, las toneladas que se llevaron los españoles durante la colonia, durante el virreinato. Ya ve, hay tantas inexactitudes en las pendejadas que dice este hijo de su chingada madre. Le digo, esto, aquí estoy haciendo la lengua completamente mía, como usted, que nos ve, que nos escucha, que es mexicano, que es mexicana, y ha hecho la lengua suya. No se vaya con la idea estúpida de que supuestamente hablamos lo que ellos nos impusieron. Pues sí, efectivamente, lo que nos impusieron, dice el infame que López Obrador no existiría sin los españoles y que es descendiente directo. Hombre, pues sí, pero eso es algo innegable, que los mexicanos compartimos mapa genético con los españoles, pero no se debe a algo positivo, se debe a una circunstancia verdaderamente terrible, como es la violación. Estamos hablando de violaciones de mujeres por parte de pues estos personajes que vinieron de colonizadores, entre comillas, ¿no? Así que no hay nada de leyenda negra, esa es la realidad. Hubo exterminio, hubo
una figura horrenda, que este pendejo hijo de la chingada no habla, se llamaba aperreamiento. Se ejecutaba a los indígenas utilizando perros de guerra, perros de combate, como mastines, gran daneses. Era una circunstancia terrible. Además de que al llegar con enfermedades del viejo mundo, como bien mencionaba Neyolotl, ocurrió una, pues una muerte masiva de personas en este continente. Hay un libro que se llama 1491, se lo recomiendo, en el que se muestran todas estas cifras de cómo es que se pierde, bueno, vamos, sí, efectivamente se convierte en un genocidio por el exterminio que hubo. Se convierten en una muerte masiva de personas debido a las pandemias que traen desde Europa. Y no sé si, como dicen Neyolotl, estamos hablando más de un 90% de muertes, pero no, porque no me acuerdo, ¿no? Lo leí ahí en ese libro que se llama 1491, es un año antes de la llegada de otro oportunista llamado Cristóbal Colón. Lo que sí es cierto es que efectivamente sí hubo exterminio, sí hubo circunstancias muy negativas, y la razón por la cual pudieron consolidar instituciones en México, los españoles en México Tenochtitlan, es porque los mexicas, mal llamados azteca por este hijo de la chingada estúpido, los mexicas tenían sus propias instituciones absolutamente establecidas, y algunas con mayor fortaleza evidentemente que las de los españoles. Él mismo lo dijo. Llegaron los soldados de Cortés, vieron México Tenochtitlan y se maravillaron. Eran hombres que habían estado en las principales urbes de Europa, en Roma, que ya en ese momento, tal vez como este dice que era un pueblo ahí, Madrid, ¿no? Pero Roma sí, ¿no? Por ejemplo, habían estado en Constantinopla, ¿no? Estos personajes, y llegan a México Tenochtitlan y se maravillan. Si los ingleses, como le llama él, no pudieron hacer alguna circunstancia mayor acá en Estados Unidos con las 13 colonias, es porque era un terreno indomable, es porque aparte de todo llegan acá peregrinos y perseguidos políticos, en todo caso, y a México llega una fuerza pues consolidada, que efectivamente hace alianzas con otros pueblos, y así es como consiguen derrotar a los mexicas, que insisto, después se consolidan todavía esas instituciones, ¿no? Por supuesto que pueden fundar en universidades, hospitales, porque la ciudad ya estaba hecha, más bien llegaron a destruir México Tenochtitlan. Son ellos los que sacan el agua del lago Texcoco, son ellos los que destruyen los templos y sobre los templos construyen iglesias. O sea, ¿de qué mamadas está hablando este hijo de la chingada, no? Tantas cosas que responderle a los brutalismos históricos que hace este infame sujeto, que desafortunadamente pues no pude encontrar su nombre en las redes sociales. Simple y sencillamente circulan por ahí las críticas. Hay una persona que se identifica como Tlatuani Cuauhtémoc, que es un divulgador cultural, cronista, dice, de la Ciudad de México. Le responde en redes sociales esto a este infame. Parece que no solamente Hernán Cortés causa polémica en México, sino también en España. Por el otro lado, una importante cantidad de inexactitudes mencionadas por el segundo panelista, que desconocemos cómo se llama el cabrón, hijo de la chingada. Tenochtitlan no tenía una población de 300,000 habitantes. Posiblemente llegaba a 150,000 habitantes, y esa cifra se ha cuestionado. La forma más exacta de llamarle a quienes fundaron Tenochtitlan, como le dije yo, es la de los mexicas, no aztecas. Lo que muchos llaman Imperio Azteca es en realidad la Triple Alianza, exactamente. El Ixtlan Tlahtoloyan, formada por Tlacopan, Tenochtitlan y Texcoco. Finalmente, aunque Cortés llegó a estas tierras con entre 400 y 600 hombres, en total
En el proceso de conquista de Tenochtitlán participaron alrededor de 1,822 españoles, contando los contingentes de Narváez, Garay, Alderete y Juan de Burgos, entre otros. Finalmente también no se puede clasificar a Cortés como un asesino villano, es una terrible simplificación de su relevancia en la historia de estas tierras, en su compleja, así dice, como hombre del Renacimiento. Genocida, corporativista genocida. Me parece que me perdió por ahí, ¿verdad, David? ¿En qué me quedé? ¿Te acuerdas? Sí, nada más fueron como 2 segundos atrás. Bueno, simple y sencillamente eso, ¿eh? En definitiva, podríamos considerar a este, pues, infame sujeto un corporativista, un genocida, que por supuesto que no merece de ninguna forma algún tipo de loa, en definitiva. Estoy completamente de acuerdo con la señora esa, que dice que también es el padre de la cancelación. Sí, cancelemos a Hernán Cortés y a los que lo maman, mandémoslos a la chingada. Ay, mire, pero directitos y de patitas a la chingada. A todos estos, que se vayan a chingar a su madre en 3 patadas, ¿eh? Así de sencillo. Muchas gracias, Neyolotl, por estas explicaciones. Mañana llega la última entrega de, pues, estas interesantes reflexiones que nos hace el artista plástico y activista Neyolotl Toltecatl, aquí en Sin Censura. Así como él, usted nos puede mandar sus comentarios aquí a La Voz del Pueblo al 773-475-7214. Si nos las manda desde México, desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote. 001-773-475-7214. Bueno, pues ahí estamos en estas circunstancias tan llamativas y le voy a pedir